Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué hora estarán viendo esta presentación. Bueno, esta es mi última presentación de retrasplante hepático. Yo siempre le pongo un título a las presentaciones y acá en este caso se me ocurrió como mejor título poner la otra oportunidad. Porque realmente el retrasplante es una nueva oportunidad que, como veremos, tiene algunas características especiales, pero gracias al trasplante podemos lograr una supervivencia muy alta de los pacientes. En primer lugar, quisiera mostrarles una estadística y un trabajo hecho la Sociedad Europea de Gastroenterología en el año 2022, en el cual están demostrando algún cierto grado de disminución de trasplante hepático durante el año 2022, es decir, hace muy poquito, trasplante hepático en pediatría. Ustedes ven, por ejemplo, que en Europa en el 2022 se hicieron 585 trasplantes hepáticos, de los cuales el 34% eran donantes vivos y de los cuales sobrevivían el 77% de los grafts, pero el 82% de los pacientes. Esto quiere decir que este 5% de diferencia está dado que muchos de estos pacientes perdían su graft, pero no perdían la vida, pero este no perder la vida se debía gracias al retrasplante. La atresia biliar siguió siendo la indicación más importante para todo el grupo europeo. Y pasaba lo mismo, 84% de graft, ¿sí?, de sobrevida y 90% al año del paciente. Quiere decir que un 5%, 6% de los pacientes podían llegar al retrasplante. Entonces, el retrasplante puede darse en dos instancias. En la instancia aguda, que esto se dice dentro de los 7 días del trasplante, de su primer trasplante. Y las causas más frecuentes son el fallo primario del injerto, el rechazo hiperagudo para entrar dentro del agudo entra dentro de los 15 días como rechazo, o trombosis de la arteria hepática aguda. En general, el rechazo o el retrasplante en este periodo es técnicamente sencilla. Es el hígado trasplantado, se encuentra movilizado, no tiene adherencias, y la hepatectomía sería sin complicaciones ahora la situación del paciente que puede estar bastante inestable o grave. En el caso del crónico, el trasplante crónico, las complicaciones obviamente son tardías y las complicaciones más frecuentes que llevan al retrasplante son las complicaciones de la vía biliar que llevan a la cirrosis biliar, complicaciones vasculares alejadas como la obstrucción portal, el rechazo crónico, el rechazo, digamos, reiterado que se transforma en crónico, recidiva de la enfermedad de base dependiendo del caso. Cuando hay retrasplante alejado por complicaciones tardías, en este caso ya es distinto. Lo que significa las complicaciones son mayores. En el caso de la vía biliar que llevan a cirrosis biliar está todo adherido y habitualmente son cirróticos que están ya con hipertensión portal. En el caso de las complicaciones vasculares tardías, principalmente la obstrucción portal, ya llevan a la hipertensión portal, cosa que no tenía el rechazo agudo. El rechazo crónico celular o inmunomediado se obedece habitualmente por un paciente que tiene rechazos reiterados o por un paciente que tiene dificultades a su inmunotolerancia, pero también mucho a las dificultades del paciente, sobre todo en la adolescencia, de la adherencia. Esa mala adherencia que nos lleva a un rechazo frecuente y crónico. Y también la recidiva de la enfermedad de base, dependiendo del caso, como hablamos en otra charla, en el caso sobre todo de las enfermedades autoinmunes. Este procedimiento, como dije, es mucho más complejo por la situación del injerto, por la adherencia, la hipertensión portal
y además por la nutrición y por todo lo que sabemos. Entonces la morbilidad del retrasplante es del 70%, la mortalidad del 20 a 30%. La supervivencia actual reportada al año es del 60%, en los 5 años 50%. Les quiero mostrar en el reciente trabajo, digamos, del Congreso de la IPTA, del International Pediatric Transplant Association. Se publica este trabajo de la incidencia de factores de riesgo de la arteria hepática, las complicaciones después del trasplante. Nosotros acá podemos observar que sobre 11.443 trasplantes, que dice pediatría trasplantes, el retrasplante constituyó en el 879 retrasplantes pacientes. 31% fueron debajo de un año. La indicación primaria que lo llevó habitualmente fue la atresia biliares, pero por cierto que la atresia biliares es la indicación más importante para el trasplante. En el caso de este 5% de trombosis de arteria, el 3.6 es por trombosis arterial, por complicaciones arteriales, la trombosis es el 3.6% y el 1.2% es la estenosis de la arteria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para llevar a esto? Uno es la atresia, pacientes muy jóvenes, que son menores de un año, que las arterias son muy pequeñas. El retrasplante en receptores que han tenido complicaciones de arteria. Centros de bajo volumen tienen más grado de complicaciones arteriales. Las enfermedades metabólicas pueden llevar, porque se operan chicos muy pequeños, y habitualmente los trasplantes con hígados cadavéricos. Bueno, este es nada más un gráfico para mostrar que dentro de los primeros años, estos son meses, y dentro de los primeros meses se provocan los mayores grados de trombosis, y las trombosis se ven en cualquier momento de la vida, pero siendo muy poco frecuentes en etapas posteriores del año. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mensajes que uno puede llevar de este trabajo tan interesante? En que la incidencia de complicaciones de la arteria fue del 4.8%, con la trombosis arterial del 3.6% y la estenosis en 1.2% de los casos. Digamos que las complicaciones de más riesgo, las más altas, son en pacientes más pequeños, con la atresia biliar, recibiendo el hígado completo. La trombosis de arteria, digamos, está dentro de las 2 primeras semanas post-trasplante y habitualmente es intraquirúrgico y se provoca obstrucción, trombosis de la arteria. Y digamos que para detectar complicación de arteria y para bajar dentro, digamos, de los 2 primeros días, hay un aumento de necesidad, digamos, de seguimiento muy cercano, sobre todo, por ejemplo, con ecografía seriada para detectarlos tempranamente. En un reciente trabajo también se habla sobre que los pacientes con retrasplante tienen significativamente peor evolución que los pacientes con el hígado original, con el primer hígado. El número de veces que un paciente retrasplantado 1, 2, 3 o 4 veces no cambia este efecto, no tiene una diferencia significativa el efecto. Pero a 20 años de un hígado, digamos, de primer trasplante, la sobrevida, por ejemplo, es 76%, pero aquellos que están bajo el segundo trasplante, digamos, del primer retrasplante, es la sobrevida del 55%. Es decir, que el retrasplante, si bien le da una sobrevida al paciente que le permite tener, digamos, una sobrevida a haber perdido el injerto, esta no es igual que si tuviera el primer hígado trasplantado.
Acá se habla que en este trabajo tan interesante, también de Henrik Junger, que se habla que si los buenos resultados después del retrasplante pediátrico justificaría un procedimiento aún en los tiempos de escasez de órganos. Entonces se toma que sobre 31 pacientes, 14.9 recibieron un retrasplante. De los 22 casos, digamos, que recibieron un trasplante, 8 pacientes recibieron 2 trasplantes y un paciente necesitó un cuarto trasplante. Digamos, entre el primero, segundo y tercer retrasplante la sobrevida fue, la edad para el retrasplante fue 14 meses, recuerden siempre el menor del año, 60 meses o 58 meses y 67 meses respectivamente. La atresia biliar, que fue la más frecuente, y el fallo hepático agudo, representó las primeras indicaciones para el retrasplante. Del trasplante, el fallo hepático agudo y crónico tuvo un retrasplante en el 36% y un segundo retrasplante el 38%. Todo esto para decirles que hay argumentos a favor o en contra de retrasplantar a veces un paciente. Y el mayor argumento de retrasplantar a un paciente es cuando un paciente adolescente no es adherente. Hay argumentos para decir que en contra del trasplante que la escasez de órganos en lista puede ser un inconveniente, ofrecer un segundo órgano a quien no hizo adherencia. Los resultados después del trasplante son inferiores, como dijimos. Los principios de justicia y utilitarismo en el paciente, en el cuidado del paciente, se ven lesionados porque el mismo paciente no hizo las necesidades propias para tomar su medicación. Pero hay argumentos a favor del retrasplante. El retrasplante, por ejemplo, el riñón, es más costo efectivo el tratamiento que un mejor que diálisis que el trasplante. Hay que tener un espíritu de no maleficencia y benevolencia en el paciente, cuidado y sobre todo el adolescente. Y los pacientes admitidos que admiten no ser adherentes no pueden ser penados en esa honestidad, sino debe ser trabajado a través de esto. Hace 2 años, 3 años, se hizo un congreso en Buenos Aires del IPTA, en el cual me dieron la oportunidad de defender la posición de retrasplante después de la pérdida de grasa debido a no adherencia, si es peor de la segunda chance, y yo tenía que defender la posibilidad de PROR y no de en contra de ir al trasplante. Si me permiten, quisiera hablar sobre este tema y esta conferencia que di para que me parece un tema tan importante y tan interesante, sobre todo para los pacientes mayores. Obviamente no tenía conflicto de interés. Nosotros retrasplantaríamos, es la pregunta, nosotros retrasplantaríamos un paciente que no es adherente. Y hay una reflexión en la literatura y que no se ponen de acuerdo realmente en ofrecerle o no esta chance. Nosotros sabemos que los adolescentes, desde el pediátrico al modelo de adulto, en la transición, en el cuidado de salud, encontramos que tienen alta morbilidad y mortalidad siguiendo al episodio de transferencia, no de transición, sino al hecho de transferirlo. El más frecuente complicación es la mala adherencia, y con el episodio de rechazo de agudos y crónicos y la pérdida del injerto. Estos son encuentros que fueron asociados con un aumento en el cuidado de la salud relacionado al requerimiento de intervención y retrasplante. Entonces, la pregunta es, ¿con quién esta pregunta de no adherencia está bien hecha? En realidad es una pregunta engañosa, porque hay diferentes tipos de no adherencia porque, por ejemplo, la no adherencia puede ser por la pérdida de los proveedores de salud o puede ser por conflictos internos familiares. Entonces, debemos trabajar sobre todo en la adherencia en los adolescentes que pueden llevar al retrasplante y que son pacientes que pueden tener conflictos propios por la adolescencia. Lo que sí sabemos es que la buena adherencia tiene un éxito en el seguimiento del trasplante.
Hace unos años, en un congreso en Estados Unidos, en el congreso, un congreso mundial en Estados Unidos, Patricia Falk, de la Universidad de Pittsburgh, dijo, ¿es la adherencia solo un sueño? Y ella misma contestó, no, en realidad es una pesadilla. Y es ahí donde tenemos que descubrir si esta es una pesadilla o no. Ustedes saben que la adolescencia hoy está para el principio de transición, estamos con una nueva adolescencia en realidad. ¿Por qué? Porque si la adolescencia para todos nosotros terminaba a los 18 años o a los 19, en algunos países terminaban antes, a los 15 años, a los 15 o 18 o 19 años, muchos chicos o muchos adolescentes han terminado una etapa muy importante de su vida, pero no han completado la etapa, sobre todo la etapa, digamos, de la reinserción del trabajo, de tener proveedores nuevos de la salud, de entender algunos elementos de su propio trasplante y eso. Es por eso que se los llama adultos emergentes, aquellos que han pasado los 18 hasta los 24 o 25 años, que uno tiene que trabajar fuertemente en el resultado de estos pacientes. Acá nosotros tenemos las características propias del adolescente y el adulto emergente. Él se autodetermina, tiene exploraciones de identidades y de inestable, tiene relaciones diferentes con sus pares. Pero en el adulto que tiene, en el adolescente que tiene enfermedades crónicas, los desarrollos y mantenimiento de los amigos se provocan dificultades por la enfermedad crónica, cuál es el rol de la familia, la actitud de tratamiento, la experiencia en las escuelas, la relación con los cuidados de los profesionales, todo se abre a nuevo y el futuro que ellos realmente tienen como seguimiento. Entonces, la transferencia se debe dar con una transición que lleva unos años, en el cual tiene actividades personales, familiares, socioeconómicas para llevar a una transición adecuada. En este embudo, si esto no se realiza, se provoca una mala adherencia. Cuando uno habla de todo esto, tiene que hablar de la familia. Habitualmente se toma y dice, bueno, ya el paciente ya es un adolescente grande, ya entiende que no entre los padres, que estén solos. Sin embargo, los padres siguen siendo muy importantes el manejo de todas las herramientas y el éxito del trasplante en los pacientes. Los médicos de adultos les molesta bastante tener los padres como interlocutores. Sin embargo, los padres son necesarios para seguir y hacer el paso y ese puente de la adolescencia a la adultez. Acá, en este Journal Psychiatric de hace unos años, se dice que los pacientes adolescentes receptores de trasplante están con aumento de riesgo de disfunciones ejecutivas. Es decir, que las disfunciones ejecutivas que hacían los padres no se puede sacar de golpe y tampoco toda la sociedad o la salud o los emergentes de salud que tienen, porque de repente muchos de estos se quedan sin protecciones sociales y ellos todavía no se han incorporado al sistema de trabajo y no han terminado sus escolaridades. Entonces, creo que hay que hacer mucho más. Le cuento un caso. A los 2 meses se diagnostica con alfa-1 antitipsina. Evoluciona su vida bien hasta los 12 años que su identificación de su déficit de alfa-1 antitipsina era una cirrosis y ya tenía 12 años que tenía hipertensión portal, cirrosis, varices, que se hizo ligamento de las varices y empezó con propanolol. Siguió entonces con su cirrosis, hipertensión portal y a los 16 años se hizo un trasplante hepático exitoso sin rechazo. Sin ningún tipo de rechazo. Durante 2 años evolucionó muy bien. En esos 2 años empezó a hacer la transición a la vida de los adultos. A los 16 años los padres se separaron. Él se fue a vivir, era entrenador de esquí, se fue a vivir a un lugar y empezó a trabajar como entrenador de esquí a los 18 años y comenzó a los 6 meses, 8 meses que ya estaba trabajando ahí, hace su primer rechazo, que es manejado y
en el lugar y tratado y recuperado, y a los 19 años, un año y medio después, hace un segundo rechazo, pero ya mucho más severo, y a los 21 años no tiene adherencia, tenía un rechazo crónico y se le indicó un retrasplante. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes a este paciente lo retrasplantarían? ¿Ustedes dirían que estaría penado porque no recibía un nuevo órgano? Porque esto es lo que le pasó. Entonces, por supuesto que esto pasó por la cabeza de todos y yo contesté, sí, lo retrasplantaría, sí, definitivamente. ¿Y qué pasó? Lo trasplantamos, el trasplante fue desarrollado en el 22, tenía 22 años y 9 meses, tuvo algunas complicaciones, un hematoma retrohepático y sinusitis fungal, y hoy es un paciente que tiene 25 años, es adulto, mantiene su cuidado, tiene una evolución satisfactoria y realmente cumple rigurosamente todo lo necesario y está en la vida, cuidado en la vida del adulto. Entonces uno podría terminar diciendo de la Patricia Ford, ¿es la adherencia un sueño? No, es un despertar, no es una pesadilla, sino es un despertar. Entonces creemos que hay que trabajar en la adherencia, es parte del retrasplante, tenemos muchas cosas por hacer en el retrasplante, pero bueno, dentro de tantas cosas, es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del médico, del cirujano o del asistente social, sino responsabilidad de la familia, responsabilidad de la salud, responsabilidad integral para poder llegar a estos pacientes que no han sido adherentes y han perdido su órgano y van para el retrasplante, no dejarlos y entonces disminuiríamos mucho la cantidad de retrasplantes. Esta foto me hizo mucha gracia de ver los tres monos que no ven, que no oyen y no hablan, y tratar de no ser el cuarto mono que tampoco no ve a nadie, no oye a nadie y no habla a nadie. Y en el caso de esto, no desentendernos de estos pacientes. Bueno, esta es mi última charla, les agradezco mucho y después nos veremos con digamos, lo sincrónico. Muchas gracias.